Para mí la cultura en sí es inclusiva, pero cada sociedad, o sea, depende de lo que haga cada sociedad con la cultura. Y en este caso, concretamente con las expresiones artísticas o con el arte, ¿no? Pienso que ahí está la diferencia, depende de la cultura, dentro de la cultura también están los valores, los principios de cada sociedad, ¿no? Y depende de los valores y principios de esa sociedad, haremos o no inclusiva la cultura o las expresiones artísticas en general. Pues en el taller de artes ESI de hoy, lo que he tratado de traer un poco es los elementos comunes de la danza africana, ¿no? Y afrodescendiente, ¿no? Que son el contacto con la tierra, el círculo, ¿no? Porque al final cuando estamos en círculo nos vemos todas y todos y todas somos parte, ¿no? Entonces, y también la repetición, ¿no? Que utiliza mucho la repetición como forma de trascender, se utiliza mucho Entonces he tratado de traer como estos tres elementos, ¿no? En forma de, bueno, pues dinámicas de grupo, de juego, de algo también desde la diversión, desde el no juicio, sobre todo a una misma y tampoco a los demás, ¿no? Y desde el compartir, ¿no? Porque yo lo que he aprendido en mi trayectoria de la danza africana tradicional, más en este caso, es que cuando alguien baila no se está exponiendo, sino está compartiendo. Y el resto de las personas que están viendo, ¿no? No son meros observadores, sino que también están formando parte de eso que está ocurriendo en el centro del círculo. Y eso por un lado, ¿no? Y por otro lado también, a mí lo que me ha aportado mucho es el aprender a bailar en grupo, ¿no? Creo que aquí estamos más acostumbradas a bailar con personas o con grupos, pero el bailar en grupo implica que no es importante lo que tú hagas, no es tan importante, sino lo importante es lo que ocurre en el grupo, lo que el grupo hace, ¿no? Y esto implica que tengas que dejar de lado un poco el ego y esto trae muchas oportunidades de aprendizaje.